En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de la oración simple y compuesta. En el desarrollo de esta temática, pues pretendemos como objetivos específicos, pues identificar y clasificar los tipos de sintagma en variadas ocasiones, además de también estudiar los elementos constitutivos de las oraciones. Señalar también otro de los objetivos que tenemos, señalar la estructura de la oración simple. Mi nombre es Edith Noemi Cruz Morales y les estoy acompañando, como ya la mayoría me conocerá, en la tutoría de lenguaje y literatura del grupo teórico 5. Iniciaremos pues con una pregunta indagadora para lo que ya les había establecido las indicaciones generales, que pueden hacerlo a través del micrófono o a través del chat. La pregunta indagadora para poder partir en el desarrollo de este tema es consultarles a ustedes qué elementos a su juicio constituyen las oraciones gramaticales. Esto partiendo de los conocimientos preliminares que ustedes ya tienen. Pueden activar su micrófono para poder compartirnos. Recordemos que esto es un proceso de aprendizaje mutuo, ¿no? Tanto ustedes de mí y nosotros de ustedes. Esto nos ayuda a poder prepararnos de manera más efectiva para lo que será el examen. Así que está expuesta o abierta la interrogante de qué elementos constituyen las oraciones gramaticales. Me dice Saraí que el sujeto, el verbo y complementos. Muy bien. ¿Hay alguien más que pueda aportarnos respecto a la pregunta que se ha abierto? Saraí nos comparte en el chat que los elementos que constituyen las oraciones gramaticales, bueno, no dice que esencialmente, pero se refiere a tres: sujeto, verbo y complemento. Bueno, nos quedaremos con el aporte de Saraí para poder avanzar. Bueno, creo que hay alguien que está escribiendo. Gerson está escribiendo. Esperemos que nos comparte Gerson. Veamos. Creo que se desanimó. Sigue escribiendo. El sujeto. Bueno, hace referencia el aporte de Gerson al sujeto. Como ya lo decía Saraí y Gerson, como primer paso para llegar al conocimiento de la estructura oracional, pues ya referían el sujeto, el verbo y los complementos. Dentro de los materiales que se han compartido en el campus, había una semana donde estudiábamos las clases de las palabras, y parte de los elementos que constituyen las oraciones gramaticales son los que vemos en pantalla. Eso como para poder darles como un panorama general de lo que ustedes deben de profundizar para la realización de su examen para entrar a la universidad, perdón. Son elementos que constituyen, o más bien clases de palabras que constituyen lo que son las oraciones gramaticales. A cada uno de ellos obedece a un estudio específico. En el caso de hoy nos detendremos en el estudio del sintagma, que a grandes rasgos pues tenemos que es la unidad funcional dentro de la oración. Les mostraba esto, insisto, para efectos de que ustedes tengan un panorama general de todo aquello que ustedes deben estudiar de manera más específica. Entonces, como les reitero, pues nuestro objetivo es detenernos específicamente en el estudio del sintagma, porque como ustedes veían, nuestro tema es, en esta actividad en concreto, la oración simple. La oración simple y algunas concordancias entre el sujeto y el predicado. Dentro de ello veremos, pues, como les mencionaba, las clasificaciones de los sintagmas, las características y lo que les refería a la concordancia entre el sujeto y el predicado. Eso es más que todo lo que abordaremos.
y para ello pues hacía referencia que se deben tener en cuenta, y por eso les ponía ahí o les establecía los elementos que constituyen las oraciones gramaticales, porque se debe tener en cuenta las diversas funciones, como ya nos aportaba en el chat sus compañeros, las diversas funciones del sujeto, predicado y sus respectivos complementos. Esas pues para poder establecer un sintagma completo y no solo palabras aisladas que eran las que ustedes veían acá. Existe una relación muy estrecha entre las palabras que forman una oración, por eso les mostraba eso, y la oración misma. Una oración no es simplemente una secuencia lineal de palabras de las que ustedes ven acá, solo que lleve un sustantivo, un adjetivo, un determinante. No, no es simplemente una secuencia lineal y ordenada de palabras. Entre las palabras y la oración debe tenerse en cuenta que media una estructura formada por unidades. Habitualmente o en mayor medida las palabras son mayores y pues las palabras se unen formando, como les decía, una secuencia de forma conjunta, y a eso nos referimos cuando decimos que vamos a hablar específicamente de los sintagmas. Recordemos o debemos también tener muy en cuenta que los sintagmas, como les decía, tampoco son mera secuencias de palabras, porque en su interior el sintagma, como ya lo advertían sus compañeros, deben de establecerse dentro de estos sintagmas diversos tipos de relaciones estructurales entre palabras, para que, y de ello también pues se advierte un orden, podríamos decir jerárquico, de las palabras. Previo a hablar del sintagma, ya en concreto debemos hacer referencia a la sintaxis. Ustedes en su lámina están observando que la sintaxis es la parte de la gramática que enseña a coordinar y a unir las palabras a unir las palabras para formar las oraciones. Por eso les decía que no es el simple hecho de poner o que se cumpla que un sustantivo, un adjetivo, un determinante, un pronombre, un verbo, vayan en una secuencia lineal. No, sino que es una manera de coordinar la unión de estas palabras para que se pueda así formar las oraciones. En la sintaxis, como les digo, es parte de la gramática. Recordemos que hay una ciencia específica para cada uno del estudio de las palabras, así la fonología y etcétera, la ortografía, la gramática. Entonces, es decir, que la sintaxis estudia las funciones de las palabras integradas en los sintagmas, tanto las combinaciones como la mera realización en la oración. También es una función atribuida a la sintaxis velar porque esas combinaciones constituyan oraciones gramaticales correctas, porque ustedes podrán ver o advertir en la lectura o de X o Y material que en muchas ocasiones esas combinaciones y oraciones que se establecen no son correctas. Es por eso que se le atribuye a la sintaxis también el velar porque las combinaciones de las oraciones sean correctas. ¿Qué quiero decir con esto? Que los hablantes de una lengua, por el mero hecho de hablarla, pues nosotros ya conocemos que para constituir un lenguaje aceptable, pues también debe de escribirse de manera aceptable. Entonces, el sintagma y la oración son unidades de estudio de la sintaxis. Pero también siempre se debe tomar en cuenta que el sintagma es como, ¿qué decirles? Una unidad de rango superior a la palabra, pero siempre va a ser menor que la oración. Entonces, en ese sentido, pues, quiero preguntarles a ustedes qué idea tienen ustedes del sintagma. ¿Qué es para ustedes el sintagma? Partiendo de lo que yo ya les decía. El sintagma
y la oración, que son de suma importancia, pero debe de establecerse una diferencia muy marcada entre el sintagma y la oración. Y una ayudita que les puedo dar es que el sintagma se considera como una unidad de rango superior a la palabra, les decía, pero siempre menor que la oración. Quisiera que ustedes aportaran en torno a esto. ¿Qué es para ustedes el sintagma? Partiendo de para poder establecer los conocimientos que ustedes ya tienen y poder ampliarlos en el desarrollo de esta videoconferencia. Veamos, veo escribiendo a 2 o más personas, me dice aquí. Un constituyente sintáctico formado por un grupo de palabras. A ver, veamos, gracias Gerson. Nos dice Luigi, son un conjunto de palabras que desempeñan una función específica en la oración. Muy bien, de los aportes que sus compañeros, está escribiendo por ahí, de los aportes que sus compañeros han establecido, pues debemos tener muy en cuenta su aporte y ya verán por qué. Porque nos dice que desempeña, retomo del aporte de Luigi, la función que desempeña para Luigi el sintagma en la oración es específica o más bien necesaria. Y nos dice Gerson, el sintagma pues, Gerson también nos establece que una clasificación. Dice que hay sintagma nominal y sintagma verbal. Lo vamos a ver más adelante, Gerson. En la subdivisión en que está completada la oración, y estos pueden ser en igual sentido, nos comparte estar ahí. Más adelante veremos lo que será la clasificación del sintagma. Pero quedémonos con el aporte de Luigi en cuanto a la función específica que desempeña el sintagma en la oración. Y así tenemos, pues, gracias a los aportes que ustedes han hecho, tenemos la siguiente definición, que de manera concreta o de manera más resumida pensado o se he establecido esta definición. Debemos entender que el sintagma o que un sintagma es una unidad lingüística, como les decía, una unidad. Cuando les estaba exponiendo previo a la pregunta, les decía que es una unidad de rango superior a la palabra y menor que la oración. Entonces dice acá el texto que es una unidad lingüística formada por una o varias palabras que desempeñan una función sintáctica dentro de una oración o proposición. Entonces tenemos como un ejemplo y ustedes acá pueden ver el subrayado es el núcleo. Entonces, dentro de una oración o preposición decía que desempeña una función sintáctica. A diferencia de la oración, como les decía, tiene un sentido unitario pero incompleto. Es por ello que la oración les decía que cumple tiene un rango superior al sintagma. Entonces, tenemos que el sintagma, como es incompleto, tiene un sentido unitario, pero incompleto, cada sintagma debe de constar de un núcleo, ya sea este núcleo un sustantivo, un adjetivo, un verbo, un adverbio, pero que puede ir complementado por otras palabras. Así tenemos el ejemplo, ¿va? Que, como les digo, el subrayado es el núcleo. La casa sería un sintagma nominal. David por su nombre, ahí lo vemos solo por su nombre propio. La libreta roja, tenemos un sintagma nominal. El río Tajo, un sintagma nominal. La silenciosa biblioteca del monasterio. Y ahí vamos viendo el tipo de sintagma. Más adelante vamos a referirnos a cada uno de los tipos o clases de sintagma. Entonces ustedes, yo lo que quiero que tengan en cuenta, como lo veíamos acá, que esta unidad lingüística, por ser incompleta, también va a ir complementada por otras palabras. Y aquí les presento algunos ejemplos donde se advierte un sintagma. En algunos casos está solo, o sea, de manera incompleta, y en otros
casos va a ir complementado por otras palabras como lo ven ustedes, ya sea sustantivo, adjetivo, etc. Los sintagmas, como ya nos compartía los compañeros en el chat, pueden ser de diversas clases o se pueden clasificar tanto en nominales cuando tienen como un núcleo a un sustantivo o un pronombre, como vemos el caso acá. La casa, un sintagma nominal. ¿Por qué? Porque tiene como un núcleo un sustantivo o un pronombre. También tenemos los sintagmas verbales. Estos van a ser aquellos que tengan como núcleo un verbo. Creo que, sí, aquí tenemos 1, 2, 3. En la novena, o bueno, en la penúltima fila, comió como sintagma verbal. ¿Por qué? Porque tiene como núcleo un verbo. Y los sintagmas adjetivales tienen como núcleo un adjetivo. Y ustedes aquí pueden ver en el caso de la oración donde dice muy contenta. El adjetivo ahí es el que se encuentra subrayado en negro, que va a ser el núcleo, ¿verdad? El sintagma adjetival. El sintagma adverbial tiene como un núcleo un adverbio. Y ahí tenemos, creo que, sí, lejos, un adverbio de lugar, ¿no? Preposicionales tienen como núcleo una preposición. No sé si les establecí un ejemplo de esto. Preposicional, creo, sí, en Madrid. Tenemos ahí, entonces, las clasificaciones del sintagma. Ampliando respecto al sintagma, podemos, como ya les decía, afirmar que es una unidad menor que la oración y mayor que la palabra. Aunque siempre hago referencia que un sintagma formado por una única palabra puede constituir una oración, como es el caso de David, como es el caso de lejos, o como es el caso de comió, que tendríamos David como un sintagma nominal, lejos como un sintagma adverbial y comió como un sintagma verbal. Las oraciones que están constituidas habitualmente, como ustedes pueden ver dentro de los ejemplos, por dos componentes, tanto el sintagma verbal predicado y el sintagma nominal, desempeñan la función del sujeto en oración. Por ejemplo, si yo les digo nuestro vecino, en la oración nuestro vecino llegó, podemos distinguir como sujeto nuestro vecino, que sería el sintagma nominal, y como sintagma verbal tendríamos como predicado que nuestro vecino llegó, perdón. Entonces, véase con este ejemplo, yo lo que quiero establecer es que pueden también las oraciones estar constituidas por dos componentes básicos, como ya no solo el sintagma verbal, que sería como el predicado, sino también el sintagma nominal que desempeñaría la función de sujeto. Y por eso yo les establecía como ejemplo una oración sencilla, ¿no? Nuestro vecino llegó, en el que el predicado vendría a ser nuestro sintagma nominal. Sí, nuestro sintagma nominal, que sería el sujeto, nuestro vecino. Y llegó vendría a ser el significado verbal, porque hace referencia, como les decía acá, tiene como núcleo un verbo, llegó. Eso para darles como más ejemplos, ¿no? En cuanto a las clases y tipos de sintagmas, si queremos poner como ejemplos más concretos, si hablamos del sintagma nominal, yo les decía que su núcleo es un sustantivo o un pronombre. Hablemos de ejemplo. Un sintagma nominal podría ser, creo que aquí tiene la casa. Ahí también tienen, quiero ver. Bueno, en este otro ejemplo podría ser, quiero ver, la libreta. También está ahí como sintagma nominal.
David como sintagma nominal, el río. ¿Por qué? Porque estamos haciendo referencia a un sustantivo o a un nombre. No quisiera detenerme, pero si ustedes necesitan que especifiquen más ejemplos en cuanto a las clases de sintagma, ustedes me lo indican. Porque podríamos, no sé, de qué tipo de sintagma quisieran que ampliara con más ejemplos, ustedes díganme. Considero que quizás los adjetivos no serían, los sintagmas adjetivales no serían como muy complejos, porque ustedes saben que el adjetivo pues se advierte prácticamente de, por ejemplo, yo les digo muy contento, obviamente, o se evidencia con facilidad que el adjetivo va a ser contento. O si les digo bastante raro, entenderán que se refiere o que el sintagma adjetival sería raro. No sería, ese sería el adjetivo, no la palabra bastante. Siento que en cuanto al sintagma adjetival no hay mucho problema. A lo mejor sí, incluso el de adverbios, pues ustedes saben que lo vemos con mucha amplitud en básica y pues son fáciles de advertir, ¿no? Tenemos como adverbios hoy, allí, rápidamente, pronto, cerca, lejos, adverbio de lugar, tiempo, modo, etcétera. Entonces, siempre y cuando recaiga sobre esto, el sintagma va a ser adjetival. No sé si ustedes quieren que me dirija a uno específicamente o concretamente, o pasamos a la siguiente lámina. Estoy esperando sus poderes dar respuesta a sus dudas. Bueno, dice que todo muy claro. Porque, como les digo, en este caso es determinante o de mucha utilidad. Permítame que se me trabó esta cosa. Es determinante o de mucha utilidad conocer, y me voy a referir o tener claro lo que les decía en cuanto a las palabras. Saber déjenme ver que llegue las diferentes clases de palabras. Aquí tenemos, como les decía, los adjetivos, las cualidades del adjetivo, los grados del adjetivo. En el caso del adverbio, para los sintagmas adverbiales, saber cuáles son sus clases. Yo les decía, tenemos adverbios de tiempo, modo, lugar, negación, afirmación, duda. Este mapa conceptual nos da un panorama para poder, o es como condición esencial para poder profundizar en cuanto al tema de los sintagmas, porque este conocimiento que ustedes ven en cuanto a las clases de las palabras es básico. Por eso este tema ustedes lo encuentran dentro de las primeras semanas en el material que está alojado en la página para que ustedes estudien para su examen de nuevo ingreso. Pero vamos a avanzar. Nos dicen que hasta el momento todo está claro. Vamos a avanzar con lo que sería el estudio de la oración para ir profundizando más en concreto. Para que ustedes practiquen lo que sería la cuestión de los sintagmas, pueden establecerse ustedes mismos como actividades para reforzar este tema, identificar el tipo de sintagma en diferentes oraciones que ustedes puedan asignarse, ¿no? Copien las oraciones y rétense ustedes mismos tratando de identificar lo que sería el sintagma en cada una de las oraciones. Así ustedes van a practicar. Esas son actividades que deben de realizar ustedes para autoformarse. Pero como les decía, vamos a profundizar ya a lo que sería la oración simple.
Para referirnos a la oración simple, pues tenemos que tener en cuenta que es una unidad predicativa formada en torno a un verbo conjugado. Y aquí comenzamos a ver lo que es la concordancia. Cuando hablamos de concordancia, nos referimos o debe de establecerse o quedarles claro que más que todo es la igualdad entre género y número, tanto entre el adjetivo o el artículo y el sustantivo, así como la igualdad de número y persona entre el verbo y el sujeto. Entonces, aquí en la lámina ustedes están viendo o más ampliado lo que yo les estoy diciendo. Que dicho de otro modo, pues la concordancia va a ser el resultado de unir un sintagma nominal y un sintagma verbal mediante una relación de concordancia entre el número de personas del núcleo del sintagma nominal y el núcleo del sintagma verbal. Entonces, ese sintagma nominal cumple la función de sujeto. Era lo que les decía yo, donde les ponía el ejemplo anterior, que les mencionaba, por ponernos una oración, el vecino o nuestro vecino nuestro vecino llegó. Entonces, aquí dice que el sintagma verbal desempeña la función de predicado. Sería el verbo, ¿no? Donde él llegó. Y la oración consta de un solo verbo conjugado y entonces es ahí donde se denomina oración simple. Y ahí ustedes ven un ejemplo. El hermano de Ana estudia informática en San Salvador. Y el sujeto, por tanto, es el sintagma, como les decía, cuyo núcleo concuerda en número y persona con el verbo, flexionando o más bien conjugado de la oración. En español el sujeto puede aparecer tácito, nulo o realizando fonéticamente de forma explícita, pero siempre debe de expresarse la concordancia verbal. Y ahí ustedes ven unos ejemplos. Hay dentro de la concordancia, que recuerden que la concordancia refiere a la igualdad de género y número entre el adjetivo o artículo y sustantivo y la igualdad de número y persona entre el verbo y el sujeto. Estos son conceptos claves porque para que ustedes puedan entender lo que es el sintagma. Se me había escapado, creo yo, dentro de los sintagmas, porque aquí entramos a ver de lleno los sintagmas, se me escapó establecer en la lámina que hay características que se le debe asignar a un sintagma. El sintagma debe de ser una unidad significativa, eso yo se lo dije de manera generalizada, ¿no? Que los elementos lingüísticos que formen el sintagma deben de comunicar juntos un significado unitario, por lo que debe haber a esto más bien se le denomina coherencia semántica. Esa es como una de las características principales, la unidad significativa. Yo hacía mucho énfasis en eso cuando les decía que una sola palabra puede establecer o establece un sintagma. Otra de las características que se les asigna a los sintagmas es la funcionalidad sintáctica. Nos referimos a ello cuando el sintagma por lo general está formado por dos o más palabras que se juntan y desempeñan una misma función sintáctica. Yo hago mucho énfasis en que ustedes lo identifiquen como coherencia sintáctica, es decir, que tanto su sujeto, complemento directo, atributo o complemento circunstancial del complemento que sea, en ocasiones basta la presencia de una sola palabra para que haya un sintagma. Les digo esto porque a veces tienden a confundirse. En cuanto a la estructura gramatical, es otra de las características que debe de tener un sintagma, porque cuando el sintagma está formado por dos palabras o más, su estructura distingue siempre un elemento nuclear, o el núcleo más bien,
que pasa a ser el centro, y las otras palabras que lo acompañan, pues sus modificadores. Otra de las características de un sintagma también es que tiene una combinación progresiva de elementos. El dominio de un sintagma es la combinación. Este sintagma es siempre una combinación de dos o más elementos lingüísticos. Y todas estas características, pues, vienen a ser o a significar, o más bien a dar un significado o una funcionalidad a lo que serían los tipos de sintagma. Eso se me había escapado, pero es de trascendental importancia. También acá al final de esta lámina nos hace la advertencia en cuanto a el sujeto, que puede aparecer ya sea tácito, nulo o realizado fonéticamente de forma explícita. Esto para que pueda darse lo que es la regla de la concordancia. No sé si ustedes tienen claridad en cuanto hablamos a estos tipos de formas en que puede aparecer el sujeto, o ustedes quisieran que yo me refiriera a ello más específicamente. Si así lo quieren, pues me dicen aquí por el chat. Aunque no me lo pidan, pues yo quisiera referirme de manera breve a lo que sería el sujeto tácito, porque puede ser que exista de parte de algunos de ustedes dudas con respecto a ello. Cuando hablamos del sujeto tácito, porque esta es una advertencia que nos hace el texto que se encuentra o el material que se les asigna a ustedes, cuando se nos habla del sujeto tácito, nos estamos refiriendo a aquel sujeto que existe a pesar de que no sea mencionado en la oración. Por ejemplo, fuimos al partido el sábado. Es una oración con sujeto tácito porque se omite el sujeto. ¿Quiénes fuimos al partido el sábado? Lo que se omite es que fuimos nosotros, porque estamos implícitos en lo que es la oración. Pero a pesar de que no está la palabra nosotros, ahí tenemos que hay un sujeto. Por lo tanto, el sintagma debe de concordar con, o se debe cumplir la regla de concordancia cuando nos referimos a la igualdad de género y número entre el adjetivo o el artículo, y la igualdad de número entre las personas del verbo y el sujeto. Entonces, como les decía, de manera breve, estas oraciones con sujeto tácito siempre cuentan con la acción que transcurre, pero no ilustran el sujeto. Entonces, esto es lo que nos advierte. Vi que algunas personas estaban escribiendo. Sí, dice que el verbo tiene que estar conjugado con el sujeto, con género, número y tiempo gramatical, que puede ser presente, pasado. Sí, todas estas cosas deben de cumplirse para que pueda darse lo que es la regla de concordancia en cuanto a lo que el sintagma, para que se cumpla el sintagma, porque les decía que hay una advertencia, si ustedes se fijan en esta lámina al final, que puede pasar desapercibido. Eso para poder ampliar lo que sería la forma de identificar el sujeto tácito. También podríamos hablar, para poder ampliar esta parte, del sujeto nulo. Cuando hablamos de sujeto nulo, por poner un ejemplo, tendríamos, quiero ver que podríamos, una oración que podríamos establecer del sujeto nulo. No se me ocurre ahorita porque no había preparado el hecho de ampliar esta parte. Pero volvemos al mismo punto, que en el caso, como dice aquí, en el caso en el español, el sujeto puede aparecer de diversas maneras.
El sujeto nulo puede ser, quiero ver. No se me ocurre, se lo debo, porque ahorita, como les digo, no había establecido que iba a hablar respecto a eso, pero solo hacerles énfasis en esa advertencia, de la forma en que ustedes deben de identificar bueno, si hay, yo veo a alguien escribiendo, si alguien nos puede colaborar con un ejemplo, porque ahorita no se me ocurre nada. Solo tengan especial cuidado al determinar o más bien al establecer lo que sería la coherencia lingüística de la oración simple, por el hecho que les decía, de que pueden aparecer el sujeto de diversas formas. Entonces, cuando estamos hablando de las reglas de concordancia, encontramos en el material algunas reglas. La primera es cuando el verbo se refiere a un solo sujeto, coincide con él en número y persona. Y ustedes aquí ven unos ejemplos. Se los he estipulado tanto en singular como en plural para que vean cómo debe de aplicarse esta regla. Recordemos la regla de concordancia, que en tanto esta igualdad de género, tanto entre el adjetivo o artículo, y la igualdad entre el número de personas entre el verbo y el sujeto. Tenemos que el automóvil iba a gran velocidad. En el caso del plural tenemos los automóviles iban a gran velocidad. Ustedes logran advertir cuando se refiere a un solo sujeto y en qué medida este sujeto coincide con el número y la persona. Esto para que pueda darse o pueda cumplirse la regla de concordancia. Así como deben de cumplirse las reglas ortográficas, también deben de cumplirse las reglas de concordancia. Recordemos que la oración está formada por un solo verbo conjugado, pero igual, en el caso de la oración simple, ¿verdad? Pero debe de cumplirse esta regla. Veía que alguien escribía, veamos. Esto nos pone un ejemplo en cuanto al sujeto nulo. Aquí tienen un ejemplo en el chat. Bueno, entonces esa sería como una o la primera regla de concordancia en cuanto a la oración simple. Porque, insisto en esa parte, si bien solo estamos haciendo relación a que la oración simple consta de un solo verbo conjugado, pero que estos elementos, mediante la relación de concordancia, deben de cumplirse, pues tanto como ya lo mencionaba, una concordancia en número y persona entre el número del sintagma nominal y el núcleo del sintagma verbal. Tenemos también otra regla de concordancia y esta refiere cuando el adjetivo se refiere a un solo sustantivo. Y concierta con el número y género. Aquí tenemos unos ejemplos. Óigase bien, estamos hablando de un sintagma adjetival. ¿Por qué estamos hablando de un sintagma adjetival? Veamos. Como lo decíamos en la clasificación, hablamos de un sintagma adjetival porque se refiere, o más bien su núcleo es un adjetivo. Y cuando veíamos los adjetivos, pues tenemos que los adjetivos son cualidades del sustantivo. ¿Y qué es el sustantivo? Cuando hablamos de sustantivo, hacemos referencia a seres, objetos, ideas. Recuérdense que otra de las cosas que ustedes ya deben de saber a estas alturas
son las clases de sustantivos que tenemos. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque para poder estudiar esta regla o materializar o cumplir con esta regla de concordancia, tenemos que conocer todos aquellos elementos que conforman tanto el sustantivo, tanto el adjetivo. ¿Por qué? Porque todas estas cosas están implicadas en lo que es la regla de concordancia. El adjetivo, el sustantivo, el número, el verbo y el sujeto en cuanto a la persona se refiere. Les digo esto porque ustedes ven, cuando el adjetivo, aquí estamos en presencia de un sintagma adjetival. Entonces les decía, el núcleo acá, el núcleo del sintagma es un adjetivo. Entonces, cuando hablamos del adjetivo, tenemos que tener en cuenta, y yo insisto en esa parte, que son cualidades del sustantivo. Ya puede ser positivo, comparativo o superlativo. Y el sustantivo, pues, hagamos referencia o seamos específicos en que estamos hablando de seres, objetos, ideas, y que las clases de adjetivos que podemos o que conocemos son los adjetivos, perdón, los sustantivos comunes, los propios, los concretos, los abstractos, individuales, colectivos, y etcétera. Entonces, esas cosas, esos conocimientos previos, yo les invito a que ustedes vayan y los estudien para que puedan entender de mejor manera este material. Porque a veces son cosas que las pasamos por alto, decimos que son cosas sencillas o bien básicas, pero les apuesto que más de alguna de estas preguntas les pueden surgir en el examen. Entonces ustedes deben de prepararse de la mejor manera para que los resultados pues sean favorables. Entonces, como les digo, estamos ante la presencia de un sustantivo, ¿no? Entonces aquí tienen unos ejemplos de cómo concuerda esta regla de concordancia cuando el adjetivo se refiere a un solo sustantivo. Pero debe siempre cumplirse o coincidir con el número y con el género. Ese viejo amigo me reconoció. Estamos hablando de uno, ese viejo amigo. Cuando hablamos de una pluralidad de sujetos, estamos hablando de esos viejos amigos me reconocieron. Y ahí ven ustedes cómo esto cambia el sentido de la oración. Pero se garantiza que se cumpla la regla, aplicando lo que yo les decía. Tenemos otra regla de concordancia, y esta refiere cuando el verbo hace referencia, valga la redundancia, a varios sujetos. Debe ir en plural. Óigase bien, cuando el verbo se refiere a varios sujetos, debe ir en plural. Y si concurren personas verbales diferentes, o sea, la segunda persona, es preferible a la tercera y la primera a todas. Y aquí hay un ejemplo de ello. Mamá, ella y yo viajaremos juntos. Aquí estamos viendo que concurren personas verbales diferentes. Y aquí nos modifica para que se dé esta regla de concordancia, nos modifica lo que sería el sentido de la oración. Porque dice mamá y tú viajaréis juntas. Y hace aquí como una aclaración. Forma desusada entre nosotros que reemplazamos por mamá y vos. O mamá y tú viajarán juntas. Entonces aquí el material refiere a que hay una construcción en la que se comete discordancia al utilizar pronombre de segunda persona como vos con el verbo tercero, con el verbo en tercera persona que viajarán. Esto es, como les digo, un poco confuso en aquellos casos donde no se tienen los conocimientos previos a lo que viene a ser lo que es el conocimiento de cada una de las clases de las palabras. Y aquí no tenemos solo clases, sino los tiempos en que se conjugan estas palabras. Entonces veamos que todo esto que hemos visto
todas estas reglas de concordancia nos refieren a un conocimiento preliminar que son las clases de las palabras. Así que mientras ustedes no dominen cada una de estas, va a ser muy difícil para ustedes conformar esa coherencia predicativa o esa coherencia entre las palabras que conforman la oración. Entonces, véase que ustedes podrán decir, estas reglas son básicas. Sí, pero ahorita que la estamos estudiando, genera confusión esto en cuanto a la forma en que concurren las personas verbales de manera diferente y en qué manera se sustituye cada una de estas, porque dice que en tiempos o en personas verbales diferentes se debe de ir sustituyendo. La segunda es preferible a la tercera y la primera a todas. O sea, siempre la primera va a ser como esencial en los casos donde se pueda hacer uso de esta en mejor manera. Como les decía, el mapa que les comparto establece la lista o elementos básicos que son necesarios para este tema en estudio. Y la única preocupación nuestra o nuestro único fin es el que se pueda constituir de manera coherente la estructura de las palabras. Estos conocimientos ustedes pueden ampliarlos analizando cada uno de estos elementos. Se los mostraba. Cada uno de estos elementos en el material de lectura que se les proporciona en el campus, en el proceso que hasta la fecha tenemos para su examen de nuevo ingreso. Este material se desarrolló en la semana 9, si no me equivoco, cuando hablábamos de la estructura de clases de las palabras. Estos elementos son de suma importancia. Pero bueno, continuemos porque nos queda muy poco tiempo ya. Y hablaremos, creo, de una cuarta regla de concordancia. Y esta refiere a cuando el adjetivo se refiere a varios sustantivos. ¿A qué hablamos con sustantivos? Volvemos al mismo punto. Nos referimos a un sustantivo cuando estamos hablando de seres, objetos o ideas. Entonces aquí dice, cuando el adjetivo se refiere a varios sustantivos, va en plural. Pero si los sustantivos son de distintos géneros, predomina el masculino. Y este es un tema bastante, ¿cómo les diría?, cuestionado por aquello de que la RAE no permite denominar niñas y niños. Aquí tenemos una regla, aquí tenemos como una respuesta al por qué la RAE no lo admite, y es porque se rompe con una regla de concordancia, porque aquí nos dice que cuando el adjetivo se refiere a varios sustantivos, a varios seres, ya sea a varios seres, a varios objetos, o en este caso a varios niños, el adjetivo se refiere a varios, se refiere a varios niños, entonces va en plural. Si los sustantivos son de distinto género y predomina el masculino, por ejemplo, hay niñas y niños. Aquí, en este ejemplo, en el salón había niñas, niños y niñas ansiosos. Tenemos en el ejemplo sustantivos o seres, o en este caso personas de distinto género, pero como no predomina, o no se establece en una mayor proporción que todos son niños, o más bien se identifica del orden de la palabra que la mayoría son niños, por eso predomina, o sea, por eso va primero el sustantivo niños, porque dice que si son de distinto género predomina el masculino. Entonces, no sé si hasta acá hay preguntas, porque con esto yo estaría abordando lo que será
las reglas de concordancia, lo que les decía, el material destinado para esa videoconferencia. En honor al tiempo, compañeras y compañeros, veamos unas cuantas preguntas o dudas que ustedes tengan para poder contestarlas, porque me dicen que justo a las 8 llevan otra videoconferencia y me limitaban al desarrollo de esto solamente para 1 hora. No sé si hay preguntas para responderlas de manera más rápida. No es que sea machista. Bueno, no sé si te referís a mí en concreto, pero sí no hay lo que sería, porque Luis escribe en el grupo que machista, creo que hace referencia a la RAE. Lastimosamente, esa es la excusa para poder establecer un lenguaje que no sea inclusivo. Son reglas de concordancia que para ellos se rompen, pero quieras o no, el predominio de lo masculino se conoce como machista o misógeno, ¿no? Entonces ahí, pues de ahí viene que nosotros debemos de empaparnos de esta temática para poder establecer nuevas reglas. Ninguna pregunta, todo claro. Tenemos 2 minutos, pueden aprovechar. Pero sí, en cuanto al comentario de Luigi, tiene mucha razón, ¿no? Porque estamos siempre ejerciendo o fomentando el menosprecio a lo femenino. Agradecerles, antes que se me acabe el último minuto que tengo, agradecerles por la paciencia, el tiempo que han dedicado a esta videoconferencia.